con la primera invitada de la tarde, me refiero a Fernanda Trías, que viene a presentar su última novela, El Monte de las Furias. Lo estamos viendo allí en pantalla. Ella que está radicada en Colombia, pero bueno, que obviamente cuando lanza una novela viene a su país natal, a su país de origen a presentarlo. Gracias por acompañarnos, un gusto enorme que estés. No, gracias Paula, muy contenta de estar acá. Bueno, tengo muchas preguntas del libro, pero también quiero hablar un poquito de tu carrera como escritora. Y te escuché decir en una entrevista de hace muchos años que vos sos una lectora tardía y que prácticamente cuando comenzaste a escribir, comenzaste a leer. No tenés como la lectura tan marcada desde la infancia. Me llamó la atención. Sí, la verdad que sí, y no es, en parte lo contaba porque sé que mucha gente se siente, quiere escribir o le interesa escribir y dice, no, pero yo no empecé a leer los clásicos y no Claro. leí El Quijote a los 10 años, Obvio. ¿no? Igual, evidentemente empecé joven en el sentido que todavía era al final de la adolescencia, pero hay muchas historias de escritores que dicen que empezaron a leer a los 10 años, a los 11 años, y a mí me interesa como desmitificar también eso de que hay muchos caminos posibles, ¿no? Pero yo sí, o sea, leía cosas saltadas y en determinado momento de pronto no leía por un periodo, pero cuando empecé a leer de manera muy sistemática, que ya nunca paré, casi que inmediatamente dije, yo quiero hacer esto, quiero lograr el mismo efecto en alguien. Y eso me parece buenísimo porque te tiraste a escribir. Uno de repente que leería hace mucho tiempo diría, ay no, ¿cómo hago? Tenés un montón de trabas, de miedos, ¿no? Eso De pasa. prejuicios, cuando en realidad tenés la inocencia de, bueno, yo escribo y veo, y ahí te vas haciendo, y vas aprendiendo del oficio, y vas generando también Sí. algo que es muy auténtico, ¿no? Porque tiene como esa inocencia, en Sí, parte, ¿no? totalmente. De hecho, yo me lancé a escribir mi primera novela, La azotea, y luego con los años dije, lo hice desde la absoluta inconsciencia y qué Claro. suerte. Qué bueno, claro. Hay, Sí, hay algo muy lindo en lo inocente, siempre claro, creo. porque además si no, tal vez eso, ¿no? El miedo te frena. A veces, igual leer es indispensable para el Sin duda. escritor, pero también sí se necesita un nivel de arrojo y un cierto nivel de decir, bueno, tengo que atreverme a ir respetar Sí. toda esta gran tradición, si no, nunca voy a escribir nada. Hace 20 años te fuiste de Uruguay. Hace 20 años. ¿Por qué te fuiste? ¿Te fuiste a Francia primero? Me fui con una beca para escritores. Yo sí, igual siempre había ansiado conocer mundo, o sea, siempre había sido como una joven con muchas ganas de viajar, de salir, y me gané esta beca de la UNESCO para irme a Francia y claro, cuando estuve allá me fascinó todo lo que descubrí, todo lo que aprendía. Y luego una cosa fue llevando a la otra, o sea, no fue realmente una decisión consciente de no volver a vivir en Montevideo, pero la vida me fue llevando por ciertos derroteros. Bien, Sí. has vivido en diferentes lados y ahora estás radicada en Colombia. Sí. ¿Por qué ahí? ¿Por qué en Bogotá? En Bogotá llegué en 2015 y la verdad que fue por trabajo, porque bueno, a mí me apasiona la enseñanza de la escritura creativa y yo daba talleres en mi casa, en librerías, pero digamos que hay países, y Uruguay es uno de ellos, no tienen programas de escritura creativa como formales dentro de las universidades. Y en Colombia sí hay una larga tradición de eso. Y entonces me presenté a un concurso de la Universidad Pública en Colombia para una maestría en escritura creativa y dije, este es el trabajo soñado. Claro. Y quedé. Entonces, eso fue como la decisión de quedarme. Obviamente me gustó la ciudad, tenía amigos, me interesó el lugar, me parecía como muy raro, efervescente, y bueno, conseguí ese trabajo que era lo que me gustaba. Qué buena. ¿Por qué siempre tenés personajes femeninos? La verdad, nunca me cuestioné por qué mis protagonistas, desde la primera vez que escribí algo, siempre mis protagonistas eran mujeres. Y claro, cuando alguna vez me lo preguntaron, me quedé como sorprendida y digo, pero ¿cómo no sería mujer? Claro. No, escribo realmente, me gusta mucho trabajar las voces de las protagonistas, Sí. entonces en primera persona, ¿no? Sí, Entonces, sí. al trabajar esa voz, naturalmente, por mi propia experiencia de ser mujer en el Vital, mundo, claro. exacto, mi propia mirada, que siempre todas mis experiencias han estado atravesadas por el hecho de ser mujer. Sin duda. Y entonces creo que naturalmente por eso me nace con más fuerza escribir voces femeninas. Es bien interesante. Este libro llega luego de Mugre Rosa, que es un libro que tuvo mucho reconocimiento.
pensaba en qué pasa después de, ¿no? Viste que cuando uno decís, esta la pegué, o sea, realmente me fue muy bien, y ahora la vara está capaz que está más alta. ¿Te lo planteaste en algún momento? ¿O cómo me quiero diferenciar? ¿O por dónde va mi camino? También pensando en la obra de un escritor que tal vez tiene que ver con el todo y no con la individualidad de cada libro. Yo creo que siempre de un libro para el otro he traicionado todas las expectativas, entonces creo que ya tengo acostumbrados a los lectores a que el siguiente libro, si bien tiene siempre rasgos en común, porque incluso son inevitables, no puedo evitar volver a ciertas cosas que me obsesionan, siempre son propuestas muy distintas. Sí mantuve claro que no quería repetir lo mismo, porque no quería repetir una fórmula que vos digas, me funcionó, voy a repetir la misma fórmula, sino al contrario, quería salirme completamente y tratar de asumir un riesgo mayor incluso. Ya había asumido varios riesgos con Mugre Rosa y dije, bueno, vamos a más, vamos a más. Sí. Y es bien interesante porque obviamente también el sello está en la forma, ¿no? Tú trabajas mucho con las imágenes, ¿no? A partir de las diferentes situaciones uno como que hasta lo ve, ¿no? Logra estar ahí. Sí, eso me dicen muchos desde siempre, desde el primer libro, digamos que la experiencia lectora, cuando me escriben, me cuentan, me dicen, sí, me parecía que estaba viendo una película, me parecía estar ahí. Eso para mí sí es importante, es como un trabajo muy específico con los sentidos que yo hago como escritora, que ayuda a esta sensación de transportar al lector a ese ambiente. Y de hecho, yo recuerdo sí que las primeras lecturas que me marcaron cuando empecé a leer en serio, era esta sensación de decir, por estas horas yo no estoy en este mundo, estoy transportada a otro mundo. Y entonces trato de ofrecer al lector una experiencia parecida a la que a mí me gusta cuando leo, ¿no? Que Claro. me gusta hasta hoy. Totalmente. Imagino que habrá también un trabajo de investigación con cada uno bueno, de tus novelas, de tus trabajos. En este caso hay bueno, una conexión muy importante de la naturaleza por parte de la protagonista. La montaña, a su vez, tiene un rol de primera persona, que me parece también súper interesante cómo lograste allí hacer como ese mix entre la historia contada y la presencia de la montaña. ¿Cómo haces ese trabajo también investigativo, ¿no? Como para entender a la montaña en sí? ¿Habrás ido a alguna montaña, capaz? Mucho. Sí, porque además, bueno, en Bogotá vivimos entre montañas, ¿sí? La ciudad está rodeada. Y bueno, mi ventana particularmente quedaba de frente a la montaña, tenía 2 ventanas. Y en 2020, cuando empiezo a escribir este libro, que en Bogotá nos encerraron, tuvimos una cuarentena de las más largas del mundo. Sí. Ahí estuve meses encerrada mirando la montaña, ¿no? Pero obviamente también hice salidas de campo, que fui mucho, y después leí mucho. Importante que acá hay 2 protagonistas, una mujer y la montaña misma, que también narra ciertos capítulos. Sí. Y para eso investigué mucho, por ejemplo, leí muchísimo sobre el tiempo geológico, sobre cómo se forma la cordillera, cómo se forman las montañas. Investigué también sobre la inteligencia vegetal, todas las últimas investigaciones científicas sobre cómo se comunican los árboles. Es decir, yo leí muchísimo, algunas cosas me servían, las iba a usar, otras cosas no, pero sí necesitaba tener una comprensión. Casi fue un esfuerzo mental bastante grande entender la formación de las montañas, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero es un desafío que era necesario documentarme para luego, una vez que me documento, dejo eso de lado y digamos que ya lo incorporo y digo, bueno, este conocimiento ya lo tengo, ahora voy a soltarme ya en lo poético y en lo creativo, Claro. ¿no? También es bien interesante cómo lográs bueno, poner a la mujer en otro lugar al que la sociedad habitualmente pone, ¿no? Estamos hablando de una mujer salvaje, ¿no? Habitualmente la montaña es de repente más visitada por los hombres, no hay una situación en donde esta mujer montañesa necesite del hombre, ella lo logra dominar, la logra también entender, ¿no? Genera una empatía, un ida y vuelta
mucho más femenino, tal vez justamente por su esencia, por ser mujer, ¿no? ¿Lo pensaste desde ese lugar también en cuanto a la línea patriarcal de repente? Me gusta trabajar siempre personajes femeninos que ya son transgresoras, ya Claro. son protagonistas transgresoras. Y esta es una mujer que está en un lugar donde se supone que las mujeres no estamos. Claro. En un mundo rural, extremadamente agresivo porque es una naturaleza realmente muy agreste y muy dura, el clima y todo lo demás. Y es un mundo que es dominado por los hombres, ¿no? Que todos son trabajadores rurales. Ella está en un entorno masculino y sin embargo ella sí tiene que armarse de una fortaleza específica Especial, para sí. poder sobrevivir en ese entorno. Pero también porque me gusta todo eso de la mirada masculina sobre la mujer rara, es decir, la mujer que no está en el lugar que tiene que estar, que no está cumpliendo con los roles que tiene que cumplir. Que no se ve como debería verse una mujer. Que no se ve exactamente porque ella además poco a poco a lo largo de la novela se va soltando más y ya se va dejando convertir en una especie de mujer montaña, ¿no? Sí. Tan agreste que ya está con los pelos todos enmarañados y demás. Y eso me parece interesante también para pensar esa mirada externa sobre el cuerpo femenino. Pensaba también que hay como como un intento de metamorfosis en algún punto, ¿no? Sí, fue como una idea que yo tenía presente, como un horizonte. Empecé pensando este horizonte de metamorfosis y luego poco a poco lo fui matizando pensando tal vez no metamorfosis, pero sí como una hibridez. Bien, es decir, sí como mitad mujer, mitad montaña, no sé, me parecía que había algo interesante en la hibridez, porque la hibridez lo que hace es que mezcla, fusiona, pero no transforma al 100%, ¿no? Como que la metamorfosis es una cosa se transforma en otra. Totalmente, sí, sí. Pensaba, obviamente la idea es que la gente pueda leer el libro y que pueda también tener como su propia percepción de lo que es este personaje. A mí es un personaje que, si bien en algún momento me generó como mucha piedad porque es muy vulnerable y atravesó situaciones de verdad que muy violentas y muy difíciles, también mucha admiración por esa fortaleza y esa fuerza vital. O sea, ella sigue ahí en pie. Con Total. ganas, ella sigue ahí, voy a decir, pero con todo lo que le pasó y sigue ahí. Yo la encuentro como particularmente un personaje poderoso en ese Muy sentido, poderoso. porque además viene de un lugar muy precario, ¿no? Muy precario. Viene de una familia muy complicada, de un entorno, de un pueblo. Que lamentablemente, podría ser parte de la realidad, ¿no? Sí, 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 o sea, todo lo que se realmente describe puede no- ser no es fabuloso, claro. cualquier pueblo de América Latina así un poco abandonado de la mano del Estado, donde la gente hace lo que puede para sobrevivir. Y ella, pero hay algo que me parecía interesante y es que ella tiene un fuerte deseo vital. Tal cual. Independientemente de las Sí, circunstancias sí. más duras que pueda haber vivido, tiene un fuerte deseo vital y eso realmente es un deseo, es el deseo, ¿no? Y el deseo en ella se expresa de diversas maneras, que no voy a adelantar nada, pero parte de ese deseo también es lo que te lleva a sentir una pulsión de vida y a decir, no, yo voy a sobrevivir, yo voy a ir para adelante. No, claro, y muchas veces en la admiración de lo simple, ¿no? Quien no está todo el tiempo complejizando o analizando. A veces lo vemos también en la vida cotidiana, que las personas que de repente no tienen tanto planteo son más ejecutivas y más simples en muchos aspectos, hasta más sabias, ¿no? En eso del vínculo con la naturaleza. Lo que es y ya está, no hay como demasiada vuelta. Es bien interesante, sí. Bueno, también quería hablar contigo respecto a qué es lo que pasa después. Me imagino que habrás dejado mucha energía en este trabajo. Siempre lo hablo mucho con los artistas que cuando se suben a escenarios muy imponentes, por ejemplo a estadios, después le viene un bajón y están como una semana que no salen de la cama. ¿Qué pasa después de que sale la novela? Creo que después de que sale la novela, entras en otro momento de mucha adrenalina, que es esa promoción, ¿no? Porque yo empecé promocionando en España, cuando lo lanzamos en España a finales de enero. Y luego en Colombia fui enganchando país. Ahora vine a Montevideo, vine a Uruguay, mañana me voy para Buenos Aires en 2 días y en Argentina. Entonces entra ese momento en que todavía no puedes parar. Creo que luego viene ese silencio, un poco cuando acabas la promoción del libro y decís, bueno, por fin voy a descansar. Yo siento
que la escritura de la novela es agotadora, porque implica un esfuerzo de largo aliento, Claro. muy sostenido y una gran resistencia psicológica, en el sentido de que vos, la escritura es solitaria. Entonces vos podés estar años escribiendo en absoluta soledad sin saber si esto tiene algún sentido, si lo que estás escribiendo se entiende, si esto va a estar bueno o no va a estar bueno. Y tenés que tener mucha confianza y resistencia mental para mantener el proceso y seguir como un... Porque además es un trabajo de hormiga. Claro. Porque ¿cuántas páginas podés escribir en un día? No, totalmente. Y además imagino que habrá habido algunos borradores o cosas que se descartan. O Muchos traba- o- borradores. claro, o mucho tiempo dedicado a algo que después queda afuera, ¿no? Sí, también eso, ¿no? A mí sacar no me asusta. Yo sé que hay escritores que dicen, no, ¿cómo voy a sacar esas 10 páginas que me llevaron 2 meses de trabajo, ¿no? Pero sí es una sensación de un... realmente no es una carrera sprint, sino un maratón, escribir una novela. Claro. Entonces vos tenés que saber que eso va a ser un esfuerzo sostenido a lo largo de mucho tiempo y no tenés que mirar tanto la meta, sino lo que hoy pudiste hacer, este párrafo, esta página, para no desesperar en el intento. Claro. ¿Y sos de releerte? Una vez publicado, no. No. Pero sí soy una corregidora obsesiva antes de que el libro esté editado. Ahora, una vez que ya está editado, como ya no puedes hacer nada, incluso mejor no leerlo. Pero generalmente cuando lo entrego a la editorial y ya se imprime, ya estoy pensando en el próximo proyecto. ¿Cómo ha sido la respuesta del público? ¿Cómo ha sido este intercambio, que es incipiente todavía, pero bueno, de lectores que te siguen desde hace muchos años? ¿Has tenido presentaciones en diferentes partes del mundo? ¿Cómo has tenido esa ida y vuelta? Ha sido por ahora maravilloso, la verdad. Muchos lectores de muchos países se acercaron a partir de Mugre Rosa, porque Mugre Rosa sí tuvo una difusión enorme, no solo en los países de habla hispana, sino que se tradujo a 17 idiomas. Sí, sí, claro. Entonces tuvo mucha exposición. Y yo siento que había una gran expectativa por esta novela y que muchas lectoras estaban esperando y me mostraron mucho cariño, o sea, como a decirme, por fin sí, rápidamente fueron a leerlo y he recibido mensajes hermosos. Creo que también hubo mucha conexión con el tema de la naturaleza, con la voz de la montaña y que eso a los lectores les ha emocionado bastante. Bien. ¿En qué te ha modificado a ti esta novela? Viste que cada obra nos modifica, ¿no? Sí. En diferentes expresiones artísticas. Sí. ¿Qué ha cambiado? Creo que me fue modificando todo a lo largo de los 4 o 5 años que tardé en escribirla realmente. Mi manera de pensar todo aquello que está vivo y que no es humano, ¿no? Sí, los otros animales, yo siempre he amado los animales, pero esta vez era algo mucho más de lo vegetal, de lo mineral. Y me hizo... De cómo se comunican las plantas. Sí, eso, bueno, por supuesto, cada una de esas lecturas me volaba la cabeza, Sí, sí, ¿no? sí. Y me hizo mirar cada pequeña expresión de vida con esa mirada que tiene la protagonista, de que cada cosa ella la ama, ¿viste? Sí, De que ella ama tanto el bosque en su globalidad, pero también un pequeño insecto, un mosquito. Es muy linda la mirada también que ella tiene con la naturaleza, porque no es que se siente superior en el sentido yo tengo que respetarla, sino todo lo contrario, ¿no? Estoy a tu servicio, ¿no? Y creo que formo aprende, parte sí, de que ello, aprenda un aprendo poco, de- sí. Y que en realidad es así, estamos al servicio Debería ser, podríamos aprender muchas cosas. sin duda. Bueno, Fernanda, gracias por la charla. Quedan A todos vos. invitados para adquirir el libro que está en todas las librerías, El Monte de las Furias. ¿Y vas a hacer presentación acá en Uruguay? Voy a hacer presentación mañana. ¿Mañana en dónde? En Charco, ¿Mm? en la librería Charco, a las 18:45. Para toda la gente que quiera ir, es con entrada libre. Todo el mundo, bienvenidos. Bien, sí. para toda la gente que también tenga la posibilidad de intercambiar con la autora y capaz que recibir ahí la firma Firmar, del sí, libro, exacto. que es tan lindo. Gracias por acompañarnos, un gusto A enorme vos, Paula, recibirte. gracias.